¿Cómo estás? ¿Bien? Pues sí, Qué bueno, fíjate. qué bueno, Abby. Bien, vamos a empezar con la clase, ya somos tres, esperemos que se vayan anexando sus compañeras. Eh, bueno, hoy nos toca el manejo de las herramientas y técnicas de estadística, que en realidad veremos histogramas, gráficas de control, y bueno, pues eso ya lo estuvimos viendo en la clase pasada me parece un poquito. Eh, les doy, digamos, la introducción y, eh, y ya ustedes después me comentan algo sobre los temas que leímos, ¿sale? Entonces, ¿qué son el manejo de las herramientas y técnicas de estadística? Bueno, recuerden que ya habíamos platicado o hicimos algunos ejercicios donde se mostraban algunas herramientas para dar a conocer los resultados de cierta investigación o de ciertos ejercicios estadísticos. En ese sentido, no es otra cosa que son aquellas herramientas que me permitan o me permiten de, detectar, analizar o solucionar un tipo de problema, ¿no? O mejorar algún tipo de trabajo. En este sentido, en el sentido educativo, pues bueno, cuando aplico un ejercicio estadístico, lo aplico específicamente para detectar algún problema educativo, analizar ese problema e intentar proponer una solución o poder tomar decisiones con respecto a esos datos que se trabajaron y poder mejorar el problema educativo, ¿no? En ese sentido, el, el manejo de las herramientas, para eso me sirve. Bueno, ¿cuáles van a ser las funciones y los usos de estas herramientas? Uno, pues específicamente descubrir ciertos problemas o detectar las causas de los problemas o si esos problemas tienen ciertas causas, yo comprobar que esos factores que yo he seleccionado con respecto a los problemas son verdaderos o no, ¿no? O son las causas del problema o no son las causas del problema, ¿no? Para poder tomar decisiones de una manera más fiable, también se necesitan estas herramientas. Es decir, muchos de nosotros o muchas de nosotras tomamos decisiones basados en nuestra subjetividad. Es decir, nosotros vemos algo, no sabemos cuál es la causa de ese problema, quizás ese problema educativo, y lo que intentamos hacer es una intervención que podría ser una intervención educativa, pero en realidad no estamos basándonos en nada y estamos usando nuestra subjetividad para intentar resolver ese problema. No digo que no hay que usar la subjetividad, lo único que digo es que en el caso estadístico, para saber más fehacientemente qué es lo que origina ese problema o qué es lo que origina ese inconveniente educativo, pues bueno, necesitaríamos haber hecho previamente un estudio estadístico y de esa manera evitaríamos tomar decisiones impulsados totalmente por lo subjetivo. También permite confirmar que se están haciendo mejoras. Cuando yo ya tengo estos datos y estos resultados y estas herramientas, voy a ir periódicamente evaluando o revisando o observando si está mejorando el problema educativo que tengo. Entonces, en ese sentido, puedo volver a hacer
nuevos ejercicios que me permitan confirmar las mejoras de este proceso educativo que estoy implementando nuevamente. Y para eso, pues bueno, para utilizar estas herramientas necesitamos ciertas cosas. Por ejemplo, para sacar información y implementarla en esta herramienta necesitamos, por ejemplo, dentro de la escuela todos los profesores nos damos cuenta que que hay un problema educativo dentro de la institución, ¿sale? Hay un problema educativo dentro de la institución y ese problema vamos a tener que sacar datos, pero estos datos no van a ser numéricos. ¿Por qué no van a ser numéricos? Porque todos nos damos cuenta por medio de la observación que hay un problema dentro de la institución. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, necesitamos identificar dentro de este problema las posibles soluciones, las posibles oportunidades para potencializarlas y crear una mejora, ¿no? Una mejora. Para esto necesitamos saber cuál es la causa de ese problema educativo. Puede ser con un alumno, con una alumna, con varios alumnos, puede ser con un grupo específico o en general la escuela tiene un problema educativo, ¿no? Y en ese sentido lo que necesitamos saber es cuáles son los antecedentes o cuáles son los síntomas de ese problema, es decir, identificar ese problema para que entonces, o identificar el inicio del problema para que entonces nosotros podamos facilitar la solución. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, podemos hacerlo desde una tormenta de ideas o una lluvia de ideas de todos los profesores, se sacan datos o se puede hacer mediante un diagrama de flujo. Recuerden que un diagrama de flujo es el que va por pasos, va desde el inicio hasta el final y lleva entre medio ciertos pasos para lograr un resultado. O el diagrama de Ishikawa, ¿no? Que es el diagrama de causa y efecto. Es decir, hay una causa que impulsa el problema y hay un efecto dentro de ese problema. En ese sentido, estas herramientas las estamos usando, pero para datos no numéricos, ¿sale? Para datos no numéricos. Y para datos numéricos, pues bueno, podemos buscar otras alternativas como las que ya hemos visto en las clases pasadas. Ese es en el sentido de las herramientas, y esto nos va a dar como resultado, todos estos datos que ya tenemos nos va a dar como resultado una investigación que finalmente la vamos a presentar quizás a los padres de familia, quizás a los directivos o quizás a la supervisión, etcétera, y la vamos a presentar desde una gráfica, ¿sale? La vamos a presentar desde una gráfica. Por eso es que es importante saber manejar gráficas. Las gráficas son importantes porque muestran de manera más clara, de manera visual, todo lo que nosotros ya hicimos de manera estadística, ¿no? Si nosotros explicamos todo eso que hicimos con números, pues seguramente que nos tardaríamos más tiempo en comprender el problema, ¿no? En el sentido de que la otra persona que nos está escuchando le costaría más tiempo o tendríamos que utilizar más tiempo para comprender el problema educativo y cómo es la posible solución, ¿no? O cuáles son las posibles decisiones que se deberían de tomar para resolver ese
problema educativo. En ese sentido, si nosotros utilizamos gráficas, ya podemos resumir todo eso que ya hicimos, ¿vale? Ya podemos resumir todo ese trabajo estadístico que ya hicimos. En ese sentido, y haciendo un paréntesis, cuando nosotros o nosotras ya tengamos la idea del problema educativo que queremos estudiar, ¿no?, para nuestra tesis, ese problema educativo solamente va a ser la línea que vamos a seguir o de dónde nos vamos a agarrar para hacer todo la documentación o la escritura con respecto a la investigación que vamos a realizar, ¿no? Pero toda esa investigación, toda esa documentación que van a ser validada con teoría y validada con práctica y validada con experiencia, quizás, todo eso lo vamos a resumir en el caso de que vayan a hacer una tesis cuantitativa, lo vamos a resumir en gráficas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor alguien dice, es que yo me gustaría investigar el problema de lectoescritura y comprensión, ¿no? Muchos de los alumnos me doy cuenta que tienen un problema. De hecho, en el libro tal, de la investigación tal que ya está hecha, dice que el tanto por ciento de los alumnos sabe leer pero no comprende lo que lee, ¿no? Y ahí va uno desmenuzando esa información y al final quizás alguien de ustedes dice, bueno, yo lo que voy a hacer es demostrar que los muchachos no comprenden lo que leen porque no les interesa lo que están leyendo y entonces lo leen porque alguien les dice que lo lean, pero no es que a ellos les guste esa lectura. Entonces yo voy a demostrar que los muchachos sí pueden comprender lo que leen siempre y cuando les interese lo que están leyendo, ¿no? Y entonces ya estamos poniendo un problema, un planteamiento del problema, estamos poniendo unas posibles soluciones, es decir, ciertas hipótesis, y nos tocaría a nosotros idear un espacio de investigación un espacio de investigación en el contexto, es decir, para demostrar que eso es cierto, entonces yo tendría que hacer un laboratorio, ya sea en mi casa o en la escuela, con una pequeña muestra, que en este caso serían quizás 6 o 7 o 8 alumnos de una escuela, etcétera, etcétera, o mis sobrinos, no sé, elaborar un laboratorio para que entonces yo les haga los experimentos correspondientes, ¿no? En el sentido de que les doy un libro de, digamos, de matemáticas o un libro de español, pero a ellos no les gusta, sí lo leen, pero no comprenden lo que están leyendo por el hecho de que no les gusta, ¿no? Sin embargo, busco la manera de que ellos puedan entrar a este mundo de la literatura, por ejemplo, ¿no? Quizás yo hago mi experimento y yo soy parte del experimento donde yo primeramente llego y les cuento un libro y se los cuento con ademanes y con interactuando ahí con ellos, y seguramente que ellos se van a ir viendo que o imaginando eso que tú les estás contando, ¿no? Y a lo mejor después tu segundo paso sería, bueno, y ahora yo les pedí a ellos que me escribieran en su libreta o en un documento lo que han aprendido o lo que se les quedó o lo que es más interesante para ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora intento yo darles el libro o la historieta que les conté para que ellos la lean y entonces obtengan una visión diferente de la historieta, ¿no? Y entonces ahí podemos tomar esos datos, hacer una escala de medición
para que esos datos me puedan servir en mis conclusiones finales. Y ahí dentro de esas conclusiones finales también necesito entonces mostrar esos datos, pero en gráfica, ¿no? Gráficamente, para que se vea más palpable la información de los logros que nosotros hemos obtenido con respecto a esta experimentación que hicimos. Esto es en el caso de que usen el modelo cuantitativo, ¿sale? Numérico. Van a demostrar con números que sí hay un avance o que se tomaron tales o cuales decisiones de acuerdo a lo que los datos estadísticos nos hacen. En ese sentido, la gráfica es es algo más visual y atrae más la atención. Además de que esta información que se presenta no es información numérica como tal, sino es información más visual y hasta nosotros podemos recordar más fácilmente con esta información ya compresa todos los datos que ya hicimos anteriormente. Igualmente, una gráfica identifica las tendencias, es decir, hacia dónde, de dónde estábamos y hacia dónde va o hacia dónde llegó, y si seguimos esa investigación, hacia dónde se ve que va a ir, es decir, en un futuro, cómo va la tendencia con respecto a esa investigación que realizamos. Y con respecto a las gráficas, tenemos gráficas de barras, ¿no? O histogramas también, de líneas, de desarrollo, etcétera. Con respecto a las gráficas de barras, es mucho más fácil comparar el tamaño de las cantidades. Es decir, como son de barras, podemos comparar unas cifras sobre otras, ¿no? Es muy fácil identificarlas. Y en el caso de la línea, es, por ejemplo, si hacemos una gráfica de línea, es, por ejemplo, identificar los cambios a través del tiempo con respecto a una variable, ¿no? Como empezamos en este ejemplo que les ponía, como empezamos con respecto a la lectura con nuestros muchachos, y a través de este tiempo, quizás tal vez mediante un histograma o mediante datos exactos que nosotros tomemos del tiempo en el que estamos trabajando con ellos, vamos a ir viendo cómo la gráfica puede ir subiendo o puede ir bajando con respecto al tiempo, ¿no? Y también nos puede dar una visión de cómo va a ir trabajando o cuál va a ser su tendencia con respecto al tiempo en sí. Con respecto a las gráficas de desarrollo, es muy parecida a la del tiempo. Sin embargo, aquí lo que identificamos son las tendencias con respecto a los cambios en el promedio, ¿no? En ese sentido, es una misma línea, y si estamos trabajando digamos, en este ejemplo tendría que ser en un grupo específico o con un alumno en específico, pero a través de un semestre. ¿Cómo es que va cambiando con respecto al promedio que va alcanzando en ese transcurso del tiempo? ¿Sale? No solamente este es un ejemplo de promedio en sí con respecto a un alumno, pero se pueden ocupar en otros espacios que tengan que ver con promedios. Bien, y entonces esa sería la introducción con respecto a las herramientas que utilizamos en estadística.
¿Tienen alguna duda, alguna preguntita? ¿No? ¿Todo bien? Cecilia, todo bien. Ok. Sí, profe, todo bien. Muchas gracias, Abby. Muchas gracias, Itzel. Bueno, Bueno, vamos. Mi duda es, ¿vamos a ir viendo una por una de las gráficas bueno, nos va a poner ejemplos de ese? O nosotros lo investigamos. ajá, miren, por desgracia ahorita no podemos, lo que podemos hacer es mostrarles aquí en la pantalla cómo se hace un histograma, cómo se hace em, una gráfica de barras, etcétera, ¿sale? Eso lo vamos a ir viendo aquí. Sería muy importante que nosotros hiciéramos todo el proceso, es decir, que tomáramos datos específicos y de esos datos específicos bajáramos esa información y la graficáramos. Por ejemplo, ya les les pedí que hicieran un ejemplo de media, moda y mediana. Bueno, para datos agrupados. Y la primera el primer ejercicio que puse, que no les pedí que me enviaran una retroalimentación, era precisamente de media, moda y mediana, pero para datos no agrupados. Ahorita entramos a las gráficas, porque para que veamos cómo es que cómo es que estamos trabajando con respecto a estas gráficas que deberíamos de tener al terminar estos ejercicios. Ahora, en este paréntesis, ¿me pueden comentar qué les pareció, qué les pareció el ejercicio? ¿Les costó trabajo o algo? No, profe, bueno, con el video que usted nos dio a explicar todo el procedimiento, pues ya fue mucho más fácil pues identificar lo que fue la moda, la mediana y la media muestral. Ajá. Bueno, para mí fue fácil, no se me dificultó. Ok, vamos a hacer otros ejercicios. Yo espero hacer otros ejercicios con respecto a los que ya les he comentado o los que ya hemos visto. Vamos a ver ahorita, creo que nada más una persona me envió, no sé, qué pasó con los demás o con las demás. Pero vamos a mostrar el ejercicio que hizo su compañera Itzel precisamente para que veamos realmente cuál es los datos que salieron. Vamos a ver, les muestro la pantalla. A ver, déjenme ver, por aquí ya la tengo. Y ahorita entramos a lo de las gráficas, porque me interesaría entonces que de esos resultados ustedes hicieran alguna gráfica. Déjenme ver, no encuentro la descarga. Bueno, denme un minuto. Ok, les voy a presentar la pantalla para que ustedes la puedan ver.
Bien, no sé si ya la miran. Esta es la presentación de su compañera, ¿sale? La presentación de su compañera. Bueno, sí, sí la ven, ¿verdad? Sí, profe. Ok, ok. Entonces, fíjense, dice, ver el número de hermanos que tienen. Bueno, en la encuesta es para ver el número de hermanos que tienen. Se hace una encuesta y se dice que 0 hermanos tienen, digo que 0 personas. Ok, es que creo que aquí está diferente. Sí, bien. Miren, ok. Ok, no, sí está bien. Ok, entonces, que 5 personas a las que se les preguntan tienen 0 hermanos, ¿sale? Que 12 personas a las que se les pregunta tienen un hermano, ¿sale? Y luego que 10 personas a las que se les pregunta tienen 2, 8 personas a las que se les pregunta tienen 3 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que eh, primeramente primeramente sumar cuántas personas tenemos acá. 5 más 12 más 10 más 8 más 6 más 4 más 3 y así sucesivamente para saber cuántas personas o cuántos hermanos tenemos. ¿Sale? Y recuerden que esta de la frecuencia acumulada es la suma del anterior más el de abajo. Entonces 5 más 12, 17, etcétera, etcétera. No sé aquí por cuántos lo hiciste. Ah, son 50. Ok, tienes 50, entonces se hace la suma de todos ellos y entonces me da 132. 132, a ver, déjenme ver. Ok. Entonces aquí abajo va 132, ¿verdad? Itzel. Bueno, Sí, ok. bueno, sumé Esta, la lo... frecuencia. Sumaste la frecuencia, supongo. Ujú. Ok, 5 más 12 más 10. Ok, ok. Bien. Ok, a ver, vamos a sumarlo. ¿Sale? Que sería 5 más 12 más 10 más 8 más 6 más 4 más 3 más 2. Vamos a ver. Ajá, te da 50 aquí. Te da 50. Ok. Bueno, y entonces, ¿de dónde salió el 132? De la suma, bueno, De de esta. cada uno. Ajá. Ok. Ok. Bueno. Bueno, a ver.
Ok, bueno, aquí dices que la media aritmética es de que la mayoría tiene 2.64 hermanos, ¿sale? 2.64 hermanos, es decir, esta. Tendríamos que revisar bien el ejercicio para trabajarlo. Y con respecto a la mediana, es 50 entre 2, pues me da 25. El más cercano es 27, según aquí tu resultado. Y la moda, recuerden que la moda es lo que más se repite. Ajá. Lo que más se repite. Ok. Bueno, en este caso sí sería el 12, que es que dos hermanos tienen, que 12 personas a las que se les pregunta tienen un hermano. Y de esta manera se respondería según, bueno, lo que hizo su compañera, ¿no? Según lo que hizo su compañera. Déjenme revisarla con más detenimiento para que les diga cuáles son las los resultados exactos. O lo podemos revisar ahorita para que nos quede más entendible. Sí, Es que no sé si estoy bien o estoy mal o en qué me falló para que pues también sepa. ok, ok. Me parece que, a ver, el ejercicio fue, fíjense, el ejercicio fue, se hace una encuesta con respecto al número de hermanos que se tienen. Datos: 5 dijeron que tienen 0 hermanos, ¿no? 12 dijeron que tienen un hermano, 10 que tienen 2 hermanos y así sucesivamente. Necesitamos saber cuál es los datos. Recuérdense que los datos son el X. Entonces, muy bien, déjenme ver cómo lo tenemos. Lo vamos a pasar para acá. Se las voy a presentar aquí, permítanme, para que les pueda yo explicar porque me parece que si hay algún error por aquí. Ajá, denme un segundo. Denme un segundo, denme un segundo. Denme un segundito para que lo revise y déjenme ver, les vuelvo a presentar. Les vuelvo a presentar la pantalla para que lo trabajemos. Ahí está, sí la ven, ¿verdad? Sigue estando los datos, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a ver. Tenemos nuestra encuesta, que estos son de los datos que tenemos. ¿Sale? Tenemos, en el caso de 5 hermanos, que es nuestra frecuencia, efectivamente nuestra frecuencia, 5 personas a las que se les pregunta tienen 0.
¿sale? 0 hermanos. 12 personas a las que se les pregunta tienen un hermano. Entonces, en ese sentido, tenemos precisamente la suma de todos estos me da esta que tenemos aquí, ¿sale? Son 50 encuestados, ¿vale? 50 encuestados. Entonces, si necesitamos sumar la multiplicación, aquí que hacemos 12 por 7, ok. ¿Esto por qué salió, Itzel? ¿Esto de acá? Bueno, es que en el video de usted vi que Ajá, multiplicó, ya, por ejemplo, tenía los datos de 13 por 3 y le ajá, salía 39, 14 por 14, 196. Entonces, en este caso, multipliqué 0 por 5, que me dio 0, ok. 1 por 12, que Ah, me dio 12, y sí, así. sí, sí. Sí, sí, es que aquí arriba entonces le falta el X o en este caso tendría que ser el N por el F, ¿no? Para hacer la Sí, profe. multiplicación. En Ajá, esa cuestión sí, a lo mejor esté confuso porque la verdad no pude ver bien el el video, video. ajá, como no llegué a ver bien los signos, pero con lo que iba escuchando, pues lo iba viendo. Y ya Ya, no, ya. Sí, sí, no ajá. le pusiste. Sí, por eso me había confundido. Sí, exactamente, se tiene que hacer la multiplicación. Digamos que este n es el x, ¿sale? Este n es el x. Esta x, que son los datos, se multiplican efectivamente por la frecuencia, que en este caso son 5 veces o 5 personas que se les pregunta y ellos no tienen hermanos. Y finalmente tendría que ser x por f, el dato por la frecuencia es este por este para que me dé este dato, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? 1 por 12 pues me da 12, 2 por 10 me da 20 y así sucesivamente. Y entonces si sumamos y tenemos este 132 que ya tienes aquí en tu media muestral, sobre los 50 datos que efectivamente me tendrían que dar, bueno, no sé si da eso, déjenme hacer la cuenta, 132 entre 50, efectivamente da 2.64. Es correcto este resultado, ¿sale? Es correcto este resultado. En ese sentido, tengo en el total de datos o en el total de personas encuestadas que fueron 50, en ese total de datos, porque aquí también le falta este 50, Itzel, aquí tendría que ir un 50 que es el total de datos, que es el mismo que tenemos acá. Hay por esas 50 personas, el promedio muestral de esas 50 personas es 2.64. Es decir, que tienen dos hermanos, digamos entre 2 y 3 hermanos, ¿sale? Es el promedio muestral. Este dato sí está correcto, ¿sale? Y en el siguiente de la mediana, efectivamente el dato x o n en este caso sobre 2, el total de datos sobre 2, que en este sentido sería 25, ¿sale? Sería 25. Y la moda efectivamente me da 12. 12. Es decir, que hay el dato que está entre medio, digamos, es 12. A ver, ¿cómo lo explicamos aquí? Si nosotros pusiéramos, por ejemplo, 5 veces 0 y luego después del el 1 sería 12 veces 1, 10 veces 2, 8 veces 3, etcétera, etcétera. El dato que quedaría en la moda sería específicamente el 12, ¿sale? Quedaría en el centro. Y finalmente con la con la nos falta
Ah, perdón, estoy confundiendo. La moda es el dato que más se va a repetir. La moda es el dato que más se va a repetir. Y la mediana es el dato que va a quedar en el centro. No sé si ya los confundí. Es que estoy confundiendo los términos. ¿Sí más o menos me expliqué o los confundí ahí? ¿Sí? Bueno, en general el ejercicio está bien hecho. El ejercicio tiene las respuestas correctas. ¿Tienen alguna duda ahí con respecto a eso? No le todo bien. Ya solo, bueno, estuvo medio confuso por los signos, pero Ajá. sí. Sí, sí, me había confundido porque no había todos los signos en la parte de arriba o las letras que debe tener, pero sí está correcta estos datos, ¿sale? Sí están correctos estos datos. Sí, efectivamente, el promedio muestral que tenemos aquí es esta, o es la media muestral, ¿sale? Es 2. La moda es el que tenemos precisamente acá con la frecuencia y la mediana, que es el dato que más se va a repetir, o el dato que va a estar en el centro, perdón, es el dato que va a estar en el centro, es precisamente 27, ¿sale? En ese sentido, si nosotros pusiéramos, como les había dicho, es 5 veces el 0, luego 12 veces el 1, luego 10 veces el 2, entonces el, eh, el que más el que más se repetiría en ese sentido sería el 2 porque se va a repetir 27 veces. En ese sentido es la mediana, que va a quedar también en ese sentido en el centro de todos los datos que ponga. No sé si me explico. Bueno, espero que sí me haya yo explicado. Voy a hacer para la siguiente, voy a hacer otro ejemplo que también va a ser de media, mediana y moda para datos agrupados, pero ahora los datos agrupados los vamos a hacer en intervalos, ¿sale? Los intervalos, recuerden que va de un número a otro número. Entonces voy a hacer otro ejemplo, esperaré hacerlo para que ustedes también lo tengan. Después espero hacer varios ejemplos de eso hasta que lleguemos a cómo vamos a interpretar esos datos con respecto a un cierto problema, ¿sale? Y después de ahí tendríamos que ver lo que es la media, no, la desviación estándar y... Ay, se me fue el otro, el otro ejercicio que haríamos. Tenemos que ver cuando menos esas con respecto a estadística. Bueno, voy a dejar de presentar. Ok, ahora... me gustaría que alguien de ustedes comentara o quieren que con esta introducción que ya hicimos y esta revisión del ejercicio que nos hizo su compañera, podamos buscar qué es en este caso nos tocaría histograma. ¿Qué es un histograma? No sé, ¿qué es lo que les gustaría que hiciéramos con respecto a eh,
la explicación sigue, el documento sigue, nos explica qué es un histograma, pero quizás lo que quieran hacer es ver qué es un histograma. Sí, eso queremos ver. Ok, un histograma. Bueno, entonces vamos al histograma. Pues bueno, lo tenemos. Déjenme ver, se los presento. Miren, hay muchos muchos ejercicios de histograma en la internet, sobre todo en YouTube. Les voy a presentar uno y vamos a ver más o menos cómo es que se hace un histograma. ¿Sale? Déjenme compartirles. El histograma no es otra cosa más que una gráfica de barras como esta. No sé si la logran ver, déjenme ver si la puedo poner más grande. No sé si la logran ver. Sí, sí se ve. Este es un histograma, ¿sale? Aquí el compañero, bueno, es Abel Esteban Ortega, dice, muestra cómo se hace un histograma, y si se dan cuenta aquí tenemos un FI. ¿Qué significa FI? En este video ¿Qué es el FI? Frecuencia acumulada. Una frecuencia acumulada, y entonces en ese sentido él hace sus frecuencias acumuladas de acuerdo a unos datos que tiene en la parte de acá, que se supone que son los datos de edad, y yo interpreto aquí sin saber nada de lo que va a presentar el compañero. Yo interpreto algo. ¿Alguien me puede comentar qué interpreta con esto? Con esta información que tenemos acá, la frecuencia acumulada con respecto a los años que tenemos acá. ¿Qué interpretamos? Que tenemos ciertos años, ¿no es cierto? 27, 32, 37, 42, 47. Hay una frecuencia acumulada aquí, que es decir, que se van sumando las edades, y estas edades van tomando en cuenta a dónde se encuentra cada uno de las personas con respecto a las edades. Por ejemplo, entre 37 y 42 tenemos una frecuencia acumulada de 7 personas, ¿no? Con respecto a esto, ¿les parece si escuchamos qué es lo que dice? Para que lo entendamos más. Apreciados alumnos y amigos, voy a explicarles cómo se elabora un histograma y un polígono de frecuencias. Y para esto les he preparado el desarrollo de dos ejercicios. ¿Qué les parece si vamos a ver al primero de ellos? Que dice: la siguiente tabla de datos, esta que se muestra en pantalla, registra la distribución de las edades de las personas hospitalizadas en una sala de cirugías. Y de acuerdo a la información proporcionada por esta tabla, se nos pide aquí dibujar el histograma y el polígono de frecuencias correspondiente. Y empezaremos explicando cómo se elabora el histograma de frecuencias, pero antes vamos a echarle una miradita al contenido de esta tabla. Allí se puede apreciar que en la primera columna se encuentra la variable investigada con sus respectivos valores agrupados en 4 intervalos. Esto significa que la variable que se investiga es una variable de tipo cuantitativo continuo. Y precisamente este tipo de variable se representa en gráficos de histograma de frecuencias. En la segunda columna se puede apreciar a la frecuencia absoluta simple con sus respectivos valores, y al final de ella al tamaño de la muestra, que aquí sería 20, que por cierto es el resultado de sumar todas las frecuencias absolutas simple. Con esto nos vamos a ver ahora sí cómo se elabora
el histograma de frecuencias. Para ello vamos a despejar el espacio necesario. Aquí lo tenemos. El histograma de frecuencias se elabora en un diagrama cartesiano. Así que primero trazamos entonces el eje horizontal, conocido como el eje de las abscisas. Ahora trazamos el eje vertical, conocido como el eje de las ordenadas. En el eje horizontal se coloca pues la variable con sus valores agrupados en intervalos de clase. Sabemos aquí que la variable que se investiga es la edad, por supuesto en años. Pero antes de colocar los valores de la variable, que son cuantitativas, debemos establecer aquí una escala. Para ello nos vamos a fijar en lo siguiente. Primero, en el intervalo de clase, en el primer intervalo de clase, observamos que el límite inferior, el más pequeño, es el 27. Así que cuando vamos a ubicar el 27 en el eje horizontal, nos daremos cuenta pues que desde el 0 hasta el 27 hay una distancia muy grande. Así que para obviar todo ese espacio, hacemos el siguiente símbolo gráfico. Aquí está. Ahora sí podemos empezar de cualquier punto el 27, de manera proporcional, por supuesto. El siguiente punto a tener en cuenta es el tamaño de cada intervalo. Vamos a averiguar el ancho o la amplitud de cada intervalo. Y para averiguarlo es muy sencillo, hacemos una resta de su límite superior con su límite inferior. Tenemos al primer intervalo 32, límite superior, 27 inferior. Restamos 32 menos 27, ¿cuánto sale? Claro que sí, sale 5. El 5 viene a ser la amplitud de este intervalo. Lo mismo hacemos con el segundo intervalo, restamos 37 menos 32, eso es, eso mismo, 5. El tercer intervalo, 42 menos 37, ¿cuánto sale? Claro que sí, 5. Y por último, el cuarto intervalo, restamos 47 menos 42, sale 5. Bueno, ahí recuerden que todavía nosotros no entramos en esto de intervalos, apenas se los acabo de mencionar hace un momentito que vamos a hacer ejercicios que tienen que ver con intervalos. Pero aquí el compañero ya está mostrando cómo se saca un intervalo, ¿sale? Entonces, cuando yo haga los ejercicios, seguramente que ya vamos a tener más conocimiento sobre este tema. Podemos concluir entonces que los 4 intervalos tienen la misma amplitud, es decir, tienen el mismo ancho. Ahora sí nos vamos a gráfico y procedemos. Primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo, cuarto intervalo. Y como pueden apreciar ustedes, los 4 tienen el mismo ancho. Siguiente paso, vamos a colocar los límites de cada intervalo. Del primer intervalo es cerrado en 27 y abierto en 32. Dichos límites se colocan aquí. Ahí está, para el primer intervalo. Para el segundo intervalo hacemos lo mismo. El límite superior es 37 y el límite inferior 32. Colocamos a continuación, aquí está. Y el tercer intervalo lo mismo, y por último al cuarto intervalo. Ya tenemos entonces colocado a la variable con sus valores agrupados en 4 intervalos. Ahora nos vamos al eje vertical y aquí vamos a colocar a la frecuencia absoluta simple con sus valores. Pero como esto es numérico, también debemos establecer una escala. Y la escala va a depender del valor máximo y el valor mínimo. El valor máximo aquí es 7 y el valor mínimo es 3. Entonces, ¿qué significa eso? Que aquí corresponde pues convenientemente una escala de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya tenemos ahora sí la información en sus respectivos ejes. Lo que viene a continuación es precisamente la elaboración en sí ya del histograma de frecuencias, que consiste en levantar desde el eje horizontal rectángulos contiguos. ¿Ok? La base de cada rectángulo va a ser su respectivo intervalo y su altura, su respectiva frecuencia absoluta simple, que está ubicado en el eje vertical. Veamos el rectángulo para el primer intervalo. El primer intervalo, su frecuencia absoluta simple es 3. Entonces la altura se va a levantar hasta 3. Procedemos a levantar el primer rectángulo. Aquí está. Ya tenemos. Bien, no sé si ya queda más o menos claro cómo se hace este intervalo de frecuencias.
creo que ya podríamos inferir cómo hacemos este intervalo de frecuencias con respecto a los espacios que tenemos aquí en estos datos que son edad. No sé si queda ahí alguna pregunta con respecto a ello. No, pues como ahora sí decía, la información se parece mucho a lo que es una gráfica de barras. Entonces, pues no es tan complicado. Ok, bueno, entonces ahí a ver si podrían ustedes intentar sacar un intervalo de frecuencias o un histograma, en este caso, un histograma de los datos que hicimos con respecto a el ejercicio que se envió, ¿no? Yo también lo voy a sacar para comparar y entonces podamos ir más rápido. En ese caso de los intervalos, así se hacen los intervalos los histogramas. Tenemos otros ejemplos, por ejemplo, por aquí, déjenme ver, aquí en Excel, para que los pudiéramos hacer. En este caso, vamos a quitar los subtítulos. Fíjense, también tenemos un histograma de frecuencias, pero este es más como una gráfica de barras. Recuerden que los histogramas tendrían que ir juntas las barras. En este caso es más una gráfica de barras que se van llenando. Lo que veo es que se van llenando y quedarían de esta manera. Miren, este es un histograma, ¿sale? Se toman los datos y por lo general tienen una curva ascendente y una curva descendente. ¿Dónde hemos visto eso en la realidad? ¿Dónde se ha visto en la realidad? Pues en la realidad lo hemos visto con la Secretaría de Salud, que por lo general están mostrando un histograma de frecuencias, ¿no? ¿No es cierto? Van tomando todas las, o bueno, no de frecuencias, pero sí van tomando un histograma donde muestran tres datos importantes, ¿no? Las defunciones, los que están contagiados y los que se hicieron pruebas pero no resultaron contagiados. Eso sería un histograma de frecuencias. Ahora, tenemos algunos más, seguramente ustedes ya los vieron. Hay histogramas de frecuencias absolutas, igual y podríamos checar, es muy parecido. Las de frecuencias relativas, ¿no? Recuerden, frecuencias absolutas, ¿qué me dice? ¿Cuál es la frecuencia absoluta en lo que hemos visto nosotros? Es la frecuencia con la i, ¿no es cierto? Podemos hacer el mismo proceso, pero con ese histograma de esos datos específicos. La F sola, y en el de frecuencias relativas con la FI. En ese sentido, las gráficas que se pueden trabajar. Con respecto a la curva acumulativa de ojiva, no sé si recuerdan que nosotros ya vimos en la clase pasada un ejemplo de esa curva o de esa gráfica. Déjenme ver si la tenemos por acá. A ver, creo que es esta. Déjenme pasárselas aquí para que la vean. Recuerden que de aquí tenemos que hacer... a ver, déjenme ver. Creo que si era este. Por aquí debe de estar. No es este, me parece. No es este. A ver, déjenme ver. Creo que... ¿Me pueden recordar cuál fue el documento que trabajamos la clase pasada? Estadística aplicada a la educación, me parece. A ver, déjenme
Ah, sí, sí, fue este, me parece. Sí, este era. A ver, déjenme ponérselos por acá. Bueno, este era. Recuerden que empezamos con estas variables cualitativas, que de hecho todavía ahí nos falta hacer un resultado. Nos falta tener un resultado. Vimos dentro de las gráficas, esta gráfica de barras y de hojas y tallos, de tallos y hoja, y también nos la presentan acá, ¿no? Ahorita vamos a ver la de acumulativa o la de ojiva, que también ya la vimos. Este es un histograma, fíjense también cómo ya habíamos visto el histograma. Empieza aquí en el 0, este se comunica con este y así sucesivamente hasta llegar al final. En el caso de este, les voy a ser sincero, no comprendo muy bien lo que es el histograma. Bueno, en este es de caja, me parece. Necesito investigarlo bien para que no las confunda también. Nunca he usado ese gráfico. Y aquí otra vez, nuevamente, el histograma, que ya visualizábamos más claramente cómo se hace. Miren, aquí tenemos el histograma con una curva normal. Y aquí teníamos un polígono de frecuencia, que es precisamente este que tenemos acá también, y cómo va subiendo y hasta dónde va bajando. Aquí está el que les digo de ojiva, ¿sale? Ya lo habíamos visto también, pero me parece que... ok, aquí dice que es la frecuencia total de todos los valores menores que el límite real superior. Este es un polígono de frecuencia. Déjenme ver si encuentro. Aquí está también, miren, ojivas de porcentajes. ¿Sale? De esta manera se va haciendo. Claro que por desgracia ahorita necesitaríamos tener un dato específico o datos específicos para poder corroborar. Estos datos que tenemos acá, o estas representaciones, son dadas por estos datos que tenemos aquí en estos límites. ¿Sale? Necesitaríamos saber cómo salen para que podamos hacer entonces nosotros las gráficas. ¿Cuál es la manera de hacerlo? Bueno, si yo les pido que ustedes investiguen, seguramente van a investigar y van a intentar hacerlo, pero quizás queden algunas dudas. Entonces, lo que yo propongo es que antes de seguir con lo de los ejercicios de moda, media, etcétera, les haga ya un ejercicio más general, completo, donde ya venga la media aritmética y luego la desviación estándar, y hay otro proceso por ahí para que entonces podamos sacar estos datos que tenemos aquí, trabajar con esta tabla para que podamos tener precisamente esto que está acá, y entonces podamos hacer todos los diagramas que aquí nos presentan. ¿Sale? ¿Les parece? Para que no nos estemos atrasando con ese... pues con esto, porque siento que como que quedan como estos baches, como dudas. No sé qué piensan ustedes. Para que no queden así en duda. Porque además estas herramientas les van a servir para cuando quieran hacer una tesis y esa tesis sea específicamente cuantitativa, o quieran utilizar herramientas cualitativas y cuantitativas. Entonces, mi propuesta es que les ayude a resolver de una vez,
les ayude a resolver de una vez, para que ustedes puedan ver cómo salen y no nos quedemos atrasados con esto. Puedan ver cómo sale la desviación estándar, el promedio. Seguramente el promedio ya lo podrían sacar. Podemos hacerlo de dos maneras: sumando todas y cada una de estas, o buscando los parecidos para buscar una frecuencia con respecto a estas. O la otra también podría ser mediante intervalos, ¿no? Desde el 15 hasta el 20, desde 12 hasta el 15, etcétera, etcétera. Pero eso no se los he mostrado. Voy a intentar hacerlo esta semana para que ustedes puedan revisarlo y puedan hacer el trabajo. Me interesa que hagamos seguramente que si resolvemos va a quedar más clara, va a quedar más claro esta parte de la estadística. ¿Les parece? Sí, Lick. Ok, para que no se queden ahí con esta sensación de que no estamos aprendiendo. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo les pareció mejor? ¿Que yo lo vaya haciendo y grabando, o mejor yo lo hago y después voy explicando paso por paso para que quede más claro? A mí me quedó mucho más fácil, creo que escribirlo primero y ya después nada más explicar, porque si no se me mueve mucho la cámara y no encuentro todavía la manera de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Claro que también lo podría yo hacer en Excel, pero la idea no es que utilicemos Excel, sino que lo hagamos a mano para que nos quede más clara la idea. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, a excepción de los ejercicios. ¿Alguna sugerencia o algo que quieran comentar? ¿No? Ok, bueno, ¿les parece que le dejemos aquí? Voy a trabajar con estos datos para que ustedes los puedan tener también. Y nos veremos en la siguiente clase. Yo creo que necesitamos trabajar con más datos numéricos, así que voy a trabajar más duro para que pueda yo hacerles esos ejercicios. Bueno, pues nos tocaría la siguiente sesión, que sería la sesión 9. ¿Sale? Nos tocaría la sesión 9. Déjenme ver qué nos toca en la sesión 9. Ok, nos toca construcción de matrices de datos. Entonces, por favor, déjenme anotar aquí. Y sería ok, la sesión 9 sería 3.3. Construcción de matrices de datos.
Bueno, también ahí sería un video explicación. ¿Sale? Un video explicación. Y yo esta semana me pongo a trabajar. He tenido mucho trabajo, pero en esta semana me pongo a trabajar para que les pueda yo explicar las otras las otras herramientas, es decir, las otras ejercicios que les tengo preparados para ustedes. ¿Sale? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. No, de mi parte todo bien. Ok. Bueno, entonces nos vemos en un ratito